Hola, bueno, en primer lugar pido disculpas por no poder aparecer en imagen. He intentado grabarme de mil maneras, no ha habido forma. En todo momento me quedaba parada, se quedaba mi cara en pausa, entonces que quedaba un poco extraño el verme paralizada y mientras seguía mi voz. Así que he decidido, pues bueno, elimino la imagen y voy por audio. Espero ser lo más amena posible. Bueno, me presento, soy Alicia Díaz, vengo de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, donde estoy desarrollando mi tesis doctoral, que es sobre series de ficción e infancia. Al final es un pedacito pequeñito lo que vamos a ver hoy. A ver qué pase. Ahora. ¿Qué entendemos por una serie o ficción familiar de televisión? Pues muy brevemente, una ficción familiar no es que haya una familia en la historia. Una serie puede girar en torno a una familia, como por ejemplo Sé quién eres o Vivir sin permiso, las dos de Telecinco, pero por su contenido no ser series destinadas a todos los públicos. Y es que una serie familiar, al margen de buscar entretener, tiene que estar dirigida a todos los públicos, es decir, a un target general, de niños, adolescentes, jóvenes, adultos, personas mayores. Y todas estas personas, todo este público se tiene que ver reflejada en personajes de todos estos rangos de edad, con tramas, además, que sean fácilmente reconocibles por todos los espectadores, que al final son historias familiares, historias sentimentales e historias profesionales. Estas tres líneas de conflicto se tienen que desarrollar además en escenarios cotidianos y fácilmente reconocibles por todo el público. Que al final, ¿cuáles son? Pues el hogar, el colegio o instituto, ¿no? Y el puesto de trabajo, ¿no? El lugar de trabajo. Contexto histórico. En 10 minutos es imposible poder ahondar en esto, podría tirar un montón de horas hablando sobre las series familiares y tendríamos que remontarnos además al origen en Estados Unidos. Como sería muy eterno y tenemos muy poquito tiempo, son 10 minutos escasos, voy al contexto nacional y el nacimiento, el boom de las series familiares que se vivió en la década de los 90 cuando las televisiones generalistas, Antena 3 y Telecinco, se implementaron y vieron que era el mejor producto para atraer al público de todas las edades. Lo que conseguían con las ficciones familiares era reunir a las familias delante de los televisores y, por tanto, atraer así al mayor número de anunciantes. Que al final esto es en lo que consiste, ¿no? El negocio de la televisión. Farmacia de guardia y médico de familia fueron las pioneras y con ellas llegaron Los Serrano, Ana y los Siete, Cuéntame cómo pasó y bueno, una larga lista de producciones porque las series familiares se convirtieron al final en los productos estrella de las cadenas. Hasta que en 2010, con el apagón analógico y la llegada de la TDT, empezó una fragmentación de la audiencia, a lo que se unió una evolución de los contenidos. Y poco a poco este tipo de series, bueno, fueron primero evolucionando, se trató de crear nuevas producciones más alternativas que ya no fueran tan costumbristas, por ejemplo El Internado, era familiar pero se incorporó el misterio, Águila Roja, que era familiar pero se incorporó las aventuras, o Los Protegidos, que también era familiar pero incorporaban la fantasía. Lo que pasa es que esto llegó hasta cuando fue empezando el auge de las plataformas de pago, Netflix, posteriormente Amazon, etcétera. Y estas series pues dejaron de tener cabida en la televisión generalista de España, sobre todo en el prime time. Los objetivos que se desean alcanzar es, bueno, partimos de un objetivo general que es estudiar cómo han evolucionado las figuras de niños y adolescentes en las series familiares de televisión, y tres objetivos específicos, que son analizar el papel y el protagonismo de los menores y las tramas narrativas, determinar si las producciones apuestan más por contenido infantil o adolescente e identificar cuáles son los temas más usados a nivel narrativo para implicar a los menores en las ficciones. ¿Cómo hemos llegado hasta ello? Bueno, pues para ello nos hemos centrado en una metodología cuantitativa realizando un análisis de contenido de dos series. La primera, ficción familiar, que llegó a España con la implantación de las televisiones generalistas, que fue Farmacia de Guardia, emitida en Antena 3 de 1991 a 1995. La historia giraba en torno a la vida de una farmacia donde la pareja protagonista estaba divorciada y tenía dos hijos biológicos, Guille y Quique, a los que luego se sumó una hija adoptiva que llegó ya justo en el momento en el que Guille, que era el pequeño, pues estaba entrando en la adolescencia y se quedaba ahí el hueco de la infancia que quedaba vacío y lo llenó Fanny, que era el nuevo personaje que se sumó a la familia. La segunda serie analizada es eFamily, que es la última ficción familiar producida para el prime time de español. Se emitió en televisión española en 2017. En este caso estamos delante de la historia de cuatro hermanos, que tienen de 6 a 16 años de edad. Son hijos de un importante empresario de Madrid. Este hombre lo que hace es fingir un estado de coma para no entrar en prisión porque ha cometido varios fraudes fiscales. Y durante el tiempo que él finge el coma, los niños tienen que quedarse bajo el cuidado de su tío, que es todo lo contrario. El padre es un inmaduro, no tiene trabajo, es un vividor al final y sin responsabilidades. Con lo cual aquí entra en juego si el tío
es apto para poder tener a su cuidado a 4 menores de edad, o si por el contrario tienen que pasar a depender del Estado, de la tutela del Estado. De cada serie se han analizado 5 capítulos por temporada, y siempre es el primero y el último, y 3 capítulos centrales. Lo que se ha analizado, muy brevemente, para que veáis, esto es una de las fichas que se seguía, bueno, las fichas que seguía para cada uno de los capítulos. Se hacía una ficha técnica donde aparecían los datos generales de la serie, una parte de tramas y sinopsis para determinar y saber qué se estaba narrando en el capítulo y qué porcentaje, a través del número de secuencias, tenía el nivel de importancia, ¿no?, de determinar de la trama. Y luego la tercera parte, que hay el análisis de los menores, que estaban divididos entre los infantiles y los adolescentes, de menores de 13 años y luego de 13 a 17 años. Y con ellos pues se contabilizaba desde el número de tramas propias, el número de tramas secundarias, número de secuencias propias, número de secuencias secundarias, número total de tramas, el número total de secuencias y el porcentaje de presencia en el capítulo. En cuanto a los resultados, ¿qué vemos? Pues en Farmacia de Guardia lo que tenemos son 171 secuencias de menores de edad, son 130 de adolescentes y 97 de niños. ¿Qué diréis? 130 más 97 no dan 171. Pues toda la razón. ¿Por qué sucede esto? Pues porque muchas de las secuencias son compartidas, es decir, son de niños y de adolescentes. Por lo tanto, contabilizan doble y por eso pues se descuadran los números. Respecto a las tramas, se han contabilizado un total de 16, son 11 de adolescentes y 9 infantiles, y de esas tramas, 6 son historias relacionadas con los estudios, 3 de primeros amores y de ámbito profesional, 2 de ámbito familiar, una de amistad y otro de otros. Otros son historias de violencia, de drogas, de dinero, de salud. Son temas más desligados a las tramas de menores de edad, ¿no? Son temas más adultos. En eFamily tenemos un total de 133 secuencias de menores, son 122 de adolescentes frente a 43 de niños. De las 12 tramas contabilizadas son 10 de adolescentes, 3 de niños, y destaca sobre todo, en cuanto a las tramas narrativas más representativas, las de ámbito familiar, ¿vale?, con un total de 7. Si analizamos los resultados por número de secuencias, es decir, por el número de veces que aparece un menor en pantalla, interactúe o no, vemos que casi el 50% de estas dos producciones cuentan con menores, siendo algo más en el caso de eFamily. Ahora bien, en Farmacia de Guardia hay muchísimo más peso de la infancia, ocupando el 24% del capítulo, es decir, un cuarto de la ficción de Farmacia de Guardia está destinada a los niños. Vale, aquí. En cuanto al número de tramas, que se diferencia del número de secuencias porque muestra la implicación de los personajes en las series. Es decir, un niño, por ejemplo, podía aparecer por secuencia mucho, pero en cambio no tener una implicación en la historia porque no se contabilizaba dentro de las tramas. El caso es que aquí por tramas lo que vemos es una gran diferencia de Farmacia de Guardia a eFamily. O sea, fijaros, en Farmacia de Guardia los menores de edad ocupan un cuarto de la serie, mientras que en eFamily superan el 50% y bueno, es un porcentaje, un 2,17 para no llegar al 50-50, ¿no? Hay muchísimo peso, muchísimo más peso, dobla a Farmacia de Guardia en cuanto al uso de niños y adolescentes. Respecto a si pesa más la infancia o la adolescencia, vemos que en ambos casos pesa mucho más el contenido adolescente. Las dos cifras superan a las de los niños. Aunque sí que es verdad que en Farmacia de Guardia vemos que hay mucha equidad en cuanto a la hora de utilizar tramas infantiles, un 14,52, y tramas de adolescentes, un 17%. Están las dos ahí muy a la par. En eFamily sí que se va el dato muchísimo más. Y en cuanto a las tramas a los temas narrativos, ¿no?, más representativos de las series, vemos que en Farmacia de Guardia pesan mucho las tramas relacionadas con el colegio y el ámbito profesional, y es que hay que pensar que la serie giraba en torno a una farmacia, ¿no? Entonces era más propio que hubiesen tramas, ¿no?, de ámbito profesional, aunque fuesen niños. Y en eFamily prima mucho el ámbito familiar, y recordad que es que eran 4 niños que tenían que cambiar de tutela por el coma de su padre, por lo que ese contenido familiar pues pesaba mucho. De hecho, destaca, es casi el 60% de la serie sobre temática familiar, ámbito familiar.
Las conclusiones, pues ya para acabar, porque ya se me va el tiempo. Recordad que al principio de la presentación había lanzado la pregunta de cómo habían cambiado las series familiares de España. Pues de la primera afección a la última, vemos que las series familiares han otorgado un mayor peso a las tramas de los menores. En Farmacia de Guardia hablábamos de serie familiar, pero en realidad solo un 25% de la historia era protagonizada por menores de 18 años, mientras que en cambio en eFamily sí se divide la serie al 50% entre mayores y menores de edad. Además, vemos que en ambas ficciones se apuesta más por los personajes adolescentes que ganan a los niños. Y encima, la parte infantil de la serie pierde presencia a lo largo de los años. Tenía mucho más protagonismo en la serie de Antena 3, aunque aquí también puede influir una cosa, y es el tema de los horarios de emisión, porque en Antena 3 sabían que era una serie que se emitía de 10 a 10 y media de la noche, mientras que en eFamily directamente los productores ya sabían que iban destinados a un segundo prime time, más próximo a las 11 de la noche, en el que la mayoría de niños pues ya están acostados, están durmiendo, con lo cual era mucho más factible que se apostase por el contenido adolescente, que son mucho más trasnochadores que los niños. Para acabar ya, en cuanto a las historias, vemos que adquiere una mayor envergadura en lo que respecta a la temática tratada. Hay una evolución de las tramas. En la serie de Farmacia de Guardia nos encontramos a unos jóvenes, a unos niños y unos adolescentes que estaban muy centrados en sus estudios, en sus amigos y tenían unas tramas que además siempre llevaban implícita una lección moral y pedagógica. Mientras que en eFamily esto no pasaba, ¿no? Vemos a unos niños y adolescentes con temáticas muchísimo más complejas, viviendo problemas de tutela legal, de acoso escolar o pruebas de paternidad, que es una serie de tramas que ya no llevan detrás un mensaje moralista para los espectadores y que se aproxima mucho más a la realidad social de la época, sin buscar tampoco la educación o concienciación de la audiencia, porque además esto podría generar a día de hoy, bueno, en el año 2017, que fue hace nada, pues un rechazo, ¿no?, por parte de los espectadores. Bueno, hasta aquí llego. Muchísimas gracias y espero, haber sido lo más amena posible. Un saludo.